Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, con gran alegría, tanto de Daniel como mía, de Daniel Pérez, con quien estuvimos charlando hasta ahora, se nos sumó María Rosa Lojo. María Rosa ha escrito mucho, tiene toda una historia de trabajo con la literatura, no solo ha escrito libros, es una investigadora del CONICET, ha escrito notas y columnas en el suplemento literario ADN Cultura del Diario de la Nación, la revista Enya de Clarín, y tiene muchos libros publicados. Yo tengo en gatera ahí leyendo de a pedazos Finisterre y Árbol de Familia, pero hoy la convocamos por otro libro que es Todos éramos hijos. Y a diferencia de la historia de Daniel, siendo que años más, años menos pertenecen a una misma época, María Rosa no fue militante. Sin embargo, cuando escribe este libro, habla de un entorno que a ella la conmovió al punto de tomar el título de la obra de Arthur Miller, tan dura. Todos éramos hijos. María Rosa, bienvenida. Bueno, gracias ante todo por la invitación, por estar acá con ustedes. Estaba escuchando lo que empezó a contar Daniel. Mi experiencia, por cierto, fue muy distinta. Todos éramos hijos, que es, bueno, así es, como bien decís, es un juego con el título de Miller, All My Sons, todos eran mis hijos. Fue una obra clave para mi adolescencia porque, tal como se cuenta en esta novela, la representamos en la escuela donde yo iba, que era el Sagrado Corazón de Castelar, y que hacía actividades culturales con otra escuela, Inmaculada, muy cerquita, son dos colegios casi enfrente uno del otro, que entonces no eran mixtos, así que chicas y chicos se juntaban para cosas como esta. La acción del libro empieza realmente en el año 71, que fue mi último año de secundario, y bueno, eran momentos de vuelco para la Argentina. Ya había empezado el vuelco acelerado con el Cordobazo en el 69, así que yo viví de adolescente todo un clima de enorme fervor y de esperanza en un cambio que, bueno, se veía como algo muy próximo. Nosotros desde ya éramos muy chicos, así que, y en un entorno protegido, un entorno, bueno, de clase media, familias bastante convencionales, y muchas de estas familias, los padres habían sido gorilas, antiperonistas, ¿no? Y veían cómo, bueno, los hijos se les daban vuelta, se sumaban a un peronismo que ahora era considerado revolucionario por las nuevas generaciones, y bueno, asumían posturas de enfrentamiento que estaban muy vinculadas en ese contexto escolar al mensaje del Concilio Vaticano II y a los documentos de los obispos de Medellín. Ese es el contexto de la novela. Que también hace una diferencia, Daniel, porque hoy charlábamos con él de que la influencia de la Revolución Cubana fue muy fuerte en todos los países latinoamericanos, menos México, y al mismo tiempo también el Concilio Vaticano II. Sí. Y acá pegó muy fuerte. Me parece que más fuerte que en otros países, ¿no? Montoneros crece un poco al calor de esa influencia. Y eran cosas que se retroalimentaban. Claro. Porque también el peso de la Revolución Cubana inducía el cambio dentro de los sectores de la Iglesia, caso de Camilo Torres, y hubo una suerte de simbiosis, ¿no? Donde ese pensamiento llegó a una confluencia, que fueron los dos factores. Bueno, acá hubo la revista Cristianismo Revolución, García del Orrio, exactamente, que fue el padre espiritual de Ramos y Abal Medina. Así es.
O sea que fue una convergencia del catolicismo y el cubanismo, ¿no? Y en el medio los chicos jóvenes. Sí, sí, que obviamente en una edad en que hay tantas angustias y tantas dudas. Y tantas ambiciones. Y tantas ambiciones, sí, sí, claro que sí, ambiciones de trascendencia, de hacer algo en la vida que tenga sentido, de ser alguien en la vida, ¿no? Bueno, esos ideales corporizaban en gente que era muy joven, y que realmente no podía desde su situación medir los riesgos de la empresa y las posibilidades reales de la empresa en la que se estaba metiendo, ¿no? Se asumía, porque el riesgo también tenía su parte, su adrenalina de incitación, sí, porque sí. le daba un rol dramático y acentuaba confluía para incrementar el interés y el atractivo de la cosa. Sí, lo que tal vez no se pudo medir es las posibilidades concretas que había de ganar esa batalla en la que se habían metido, ¿no? Me parece, por lo menos yo, por los recuerdos de aquella época, los entusiasmos de lo que fui testigo, yo no participaba como militante porque nunca lo fui, y cosa que me producía en cierto modo culpa, como a otras personas que no eran militantes, porque no estábamos convencidas de aquello en lo que los militantes creían, por una parte, y por otra parte nos sentíamos seres un tanto inútiles, como al margen de en el la proyecto historia. que se venía. Claro, exactamente. Yo en mi caso particular, yo tenía un padre que no era un gorila argentino, era un socialista republicano que había perdido la guerra civil. Él no creía en Perón. Y no se privaba de decírmelo. Así que... ¿Te vacunaba? Sí, en buena parte sí, porque, bueno, veía las simpatías que no le gustaban nada de Perón con Franco, le parecía un político hábil desde ya, pero cuya ambigüedad de mensaje iba a causar efectos trágicos, sobre todo en los más jóvenes. Así que por mi carácter ya natural, porque bueno, yo era una persona reflexiva, introvertida, no tenía una pregunta. inclinación. Vos, Sí. en este libro que obviamente es novelado, el personaje central, Sí. que uno podría identificar con vos, le dicen Frick. Sí. ¿Es verdad o es un invento? No. Eso es un invento, pero es parte de la ficción. Es parte de la ficción, y que lo puse porque creo que se ajusta muy bien a lo que sentía el personaje sobre ella misma, y a lo que otras personas también pensaban de ella. Así que me permití utilizar ese término que hoy todo el mundo entiende, que en ese momento era raro, no se usaba así, aunque forma parte del idioma inglés, pero bueno. Sí. Sí es verdad que había una chica que estaba haciendo una estancia, una chica de Estados Unidos, que estaba pasando una temporada en el colegio, que se aburría bastante, eso sí es cierto. No entendía nada. No. Como se mencionó la culpa, yo creo otra cosa que me parece que influyó mucho es el sentimiento de culpa de la clase media, tanto proveniente del marxismo como del cristianismo, por el hecho de tener una situación económica holgada ante la realidad de la pobreza. Sí. O sea, los pobres eran como una acusación. Sí. Y avergonzaba, o eso impulsaba a simpatizar y a inclinarse. El sentimiento de culpa por tener que al analizarlo es absolutamente absurdo, porque en realidad lo que habría que lograr es que los pobres fueran todos buenos burgueses. Exactamente. Porque el consumo y la vida confortable es algo deseable. Claro, para todo el mundo. Para todo el mundo. Y además porque quien pertenecía a la clase media o media alta y tenía esos sentimientos de culpa, tampoco iba a bajar en ese sentido. Lo que podían hacer era entregar la vida. Eso es cierto. Pero la familia no se iba a hacer pobre. Es decir, el rasero no iba a ir para abajo. Cuando debería haber ido para arriba, todo. Claro, tienes razón. Pero es lo que explica la simpatía por los grupos armados, por los montoneros, que inspiró ese gran apoyo político que tuvo todo el movimiento armado. Yo pensaba recién cuando María Rosa comentaba la escasa capacidad de medir las posibilidades reales. Sí. Mira, María Rosa, cuando yo escribí mi último libro me entrevisté con muchísima gente, entre ellos también con Daniel. Sí. Y no es el caso de él. Pero me encontré con mucha gente grande hoy
que participó muy activamente y con responsabilidades en aquella época, que todavía te dice, pero si nosotros hubiéramos hecho como si hubiese sido posible con otra estrategia, y era imposible. Cualquiera lo ve hoy, mirando para atrás, que era imposible. Pero en esos días la Biblia era el Che Guevara, que explicaba en Guerra de Guerrillas que lo primero que había demostrado, lo fundamental que había demostrado la Revolución Cubana era que un pequeño grupo de hombres, el foquismo, en el foco, en condiciones adecuadas, podía crear las condiciones para que se llevara a cabo la revolución. ¿Por qué no nos contás un chiquitito, María Rosa, muy rapidito, así, el argumento de la obra de Miller que ustedes representaban? Porque vos no lo elegiste por casualidad. No, yo creo que es absolutamente significativo y en concordancia con el clima de época. Bueno, en la obra de Miller hay un padre de familia y hay una madre de familia que es un personaje muy importante. Pero bueno, es un matrimonio que tiene un buen pasar, logrado a través de un esfuerzo desde ya. Es un hombre sencillo, que es un self-made man, se ha hecho a sí mismo, ha logrado tener una empresa, pero en la época de la guerra, bueno, trabajaba junto con un socio y hay una partida de piezas que son para los aviones de combate que salen defectuosas, las piezas. Y él, después se va a averiguar que es él el que ha tomado la decisión, decide mandarlas igual. Piensa que, bueno, probablemente no pase nada y que no puede parar la fábrica, que va a ser una ruina para él, va a perder prestigio, bueno, pone su éxito profesional, su patrimonio, todo por encima de los riesgos que puede traer eso para la comunidad. La realidad es que esto es un desastre, hay aviones que caen, los pilotos mueren debido a las piezas defectuosas, y después se va a saber que ellos van a la cárcel, después Keller, que es el protagonista, zafa, pero el otro no, queda en la cárcel como culpable además, el socio. Y lo que se sabe al final de la obra es que Larry, el hijo mayor, en realidad no muere en combate porque sí, sino que decide inmolarse de alguna manera para pagar la culpa de su padre, porque no tiene cara para seguir viviendo mientras otros mueren, ¿no? Estábamos hablando de culpa. Seguimos enseguida. Psicodélicas tardes de la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Circo Beat. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beat. Circo Beat. Rayos y culebras en el Circo Beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowland. Y los monos están devastando este lugar. Un circo beat. Bueno, escuchamos Circo Beat de Fito Páez. Y comentábamos recién en la tanda el tema del libro que recién nos contó María Rosa. Estoy con María Rosa Lojo y con Daniel Pérez, ambos escritores. Ambos hoy fueron convocados específicamente por ser escritores, aunque tengan otras ocupaciones también. Y María Rosa contaba que hace poquito que vio representar acá con Lito Cruz y Ana María Picchio. Y Ana María Picchio esta obra de Arthur Miller. ¿Cómo te sentiste? ¿Fuiste a verla y qué? Y bueno, fue muy, muy conmocionante para mí,
hacía mucho desde ya que ni la leía ni la veía, por supuesto, y fue fuerte. Y muy bien la adaptación hecha a nuestro lenguaje, porque nosotros todavía respetábamos la traducción española, que era un poco rara. Para mí no era tan rara porque yo soy hija de españoles, pero era un poco rara. Me acuerdo, yo era la madre, era Kate Keller, y tenía que decirle, olvida, vive, al hijo más chico, que es el que tiene que empezar el mundo otra vez después del desastre del padre que se suicida y todo. La obra de Miller estaba ahí adaptada a nuestros usos y costumbres, ¿no? Claro. Lo cual es bastante más lógico. Y bueno, son grandes, los dos grandes actores, sí, y todo sí. el elenco estaba muy bien, así que fue una buena experiencia. ¿Por qué no nos contás, María Rosa, un poquito cómo viviste el cambio de situaciones? Vos dijiste, describiste muy bien, familia más o menos tradicional, una escuela que protegía, Sí. solo de señoritas, y donde el contacto con los muchachos podía ser, por ejemplo, era una buena excusa o una obra de teatro. Ahora, habría profesores en ambas escuelas que promovían estas cuestiones, porque no era tan común, ¿no? No, había además un clero progresista. Es decir, en mi escuela enseñó Leonie Duquet, a la que yo no conocí porque me tocó otra. Leonie Duquet es una de las dos monjas francesas que fue secuestrada y murió en la época. Así es. Coti, en tu novela. Sí, estaba Alice Domont también mencionada en mi libro, que vivían juntas en una casita de Aedo. Fue una congregación muy comprometida, no con la guerrilla, comprometida socialmente. Es decir, practicaron la opción por los pobres, de verdad. Tenían misiones, me acuerdo una misión en La Rioja, en Montelén. Y ellos habían estado en Corrientes también. Bueno, yo hablo un poco de mi congregación, porque sí. Leonie era de las misiones, ¿no? Claro, era específicamente de la misión étrangère, que confluyeron con las monjas del Sacré-Cœur, que también eran francesas. Estas eran argentinas, obviamente, pero eran congregaciones, las dos de origen francés, que confluyeron en un profundo compromiso. Eso era absolutamente auténtico. También durante la escuela primaria, que yo viví el cambio de manera que hoy lo veo casi como una comedia de roles que van cambiando de una forma vertiginosa, porque la escuela primaria yo todavía hacía la reverencia frente a la Madre Superiora los días que daban premios, se daban todos los viernes los premios de la semana, en conducta, aplicación, matemáticas, qué sé yo. Teníamos uniformes con tablitas. Ahora, eso era, por supuesto, uno lo ve ridículo y anacrónico, pero en ese momento ya había dos cosas importantes en la escuela: mucha exigencia intelectual, que eso caracterizaba a la congregación, porque había sido creada para que las chicas no fueran tontas, realmente era uno de sus fines, que las chicas fueran mujeres ilustradas. Sí. Y otro aspecto importante era que el compromiso social estaba ahí desde desde antes del Concilio Vaticano II. Yo tengo la cabeza así de escuchar retos muy duros, porque uno desperdiciaba una hoja de papel, usaba mal un lápiz, las arengas sobre todas las personas del mundo que estaban en situación de no tener ni un plato de comida. Eso antes del Concilio Vaticano II. Eso ya me lo habían dicho las monjas, y además me lo decían en mi casa, que habían pasado la guerra de España, ¿no? Vos ahora sos de las que limpia el plato hasta el final. Sí, bueno, eso es otra de mis culpas. Sí, no puedo dejar comida en el plato, tal cual. Está bien observado eso. No, en casa era especie de pecado tirar el pan. Habían pasado el sitio de Madrid. El pan. Habían pasado el sitio de Madrid. Y se lo ponía sobre la base, porque era sacrílego darlo vuelta, ¿no? No llegaban a tanto, no, en pero... casa sí. Mi madre, si se caía un pan, se lo limpiaba rapidito, y que nadie pusiera ni en la panera ni sobre la mesa el pan al revés. Había que poner un pan que de última se cocinó de ese lado de casualidad, podía haberse cocinado del otro. Pero, sí, pero tenía que ver con la hostia. También. Tenía que ver simbólicamente con el pan y el vino, ¿no? Bueno, y después a todo esto se sumó el mensaje del concilio, que pegó muy fuerte. Había, por ejemplo, en la escuela seminaristas jesuitas que llegaban como profesores, que daban charlas. Uno de ellos, Leandro Pastor, que hoy es abuelo ya, no llegó a profesar, se enamoró de una alumna del colegio que le correspondió, se casaron, tuvieron 5 hijos, tienen varios nietos.
¿Y lo seguís viendo? Sí, y me fue un informante valiosísimo para este libro. Mira. Porque a través de él me llegó una larga entrevista que se le hizo a un militante, José María Gómez Carrillo, que falleció hace poco y que estaba casado con una compañera mía de curso, Marcela Bonora. Ambos murieron de manera natural, no fueron asesinados. Pero es una entrevista interesantísima porque cuenta la entrega, por un lado, la fe en unos ideales que él nunca dejó de tener, y por otro lado el desencanto y la defraudación que él sintió en situaciones tremendas, ¿no? Por ejemplo, cuando Montoneros decide pasar a la clandestinidad y los dejan a todos los militantes de base, que eso eran ellos, militantes de base, sin avisarles. Es decir, Claro. de golpe se habían vuelto clandestinos con los carteles puestos en las unidades, etcétera. Bueno, esa una de tantas, ¿no? Yo tuve profesores de literatura que no son figuras de este libro, o sea, el libro desde ya, Elena y el Padre Aguirre son personajes de ficción, pero están inspirados en personajes en personas que conocí, ¿no? Teníamos un profesor de literatura extraordinario, Carlos García Mochales, que amaba el teatro, nos hizo representar a García Lorca, no solamente a Arthur Miller. Otra profesora, Elsa Rossi, que era buenísima, también muy teatrera, Noemi Carchio, que era de historia. Recuerdo con mucha felicidad todo lo que aprendí en aquella época, y sin duda lo que eso influyó después para que yo fuese también escritora. Claro, estamos hablando de dos libros hoy por hoy. Uno, Todos éramos hijos, de María Rosa Lojo. El otro, Furia ideológica y violencia en la Argentina de los 70, que coescribieron Daniel Mushnik y Daniel Pérez. Los dos recomendables para entender. Yo estoy intentando siempre entender qué pasó. ¿Cómo veían ustedes, Daniel, vos con un compromiso tomado y demás, a estos jóvenes que no se comprometían? A estos jóvenes como María Rosa. Y con descendencia y desprecio, diría, ¿no? Claro. Mira, Sí, se eso atreve se a sentía. decírtelo de frente manteca. No, pero es que eso se sentía. Esa Había fue un mi experiencia sentimiento también. de superioridad, Sí. digamos, Sí. superioridad moral absoluta, ¿no? Nosotros éramos los nobles, los comprometidos idealistas, y el que se mantenía al margen era bastante despreciable. Ujú. ¿Qué cosa? O sea, había un sentimiento de aristocracia, de superioridad moral, sí. Obviamente, eso era... Bueno, el Che dice en un momento en su diario de combate que hace una arenga al grupo y les dice, en el periodo de adiestramiento, y les dice: esta guerra nos da la posibilidad no solo de convertirnos en hombres, sino también en revolucionarios, que es el escalón más alto de la especie humana. O sea, más aristocrático que eso, imposible. Todo Éramos lo demás quedaban por abajo. nada menos que el escalón más alto de la especie humana. Sí, casi dioses, ¿no? Semidioses. Bueno, por eso en el libro eran humanos, no héroes, porque se tendió el héroe es A glorificar de una a forma glorificar absoluta, sí. heroicamente lo que en realidad eran, como lo describen muy bien ustedes dos, sentimientos humanos. Nobles, más nobles, menos nobles. ¿Qué te llevó a vos a retirarte, Daniel? Y a retirarme el contraste entre la idealización y la realidad. O sea, hasta ese momento, que creo que es lo que pasa a todos los jóvenes en todas las guerras. Yo leo, por ejemplo, a Stefan Zweig en El Mundo de Ayer, y cuenta el entusiasmo de la juventud austríaca ante la perspectiva de la guerra. Y salen una guerra que pensaban que iba a durar 2 o 3 meses, y que les daba la oportunidad, y dice más o menos eso, dice que el pobre empleado de correos que tenía que clasificar cartas toda su vida, el carnicero, todos ven la oportunidad de darle un sesgo heroico a su vida, y entonces parten entusiasmados a la guerra, pero la guerra que imaginan como una fanfarria. Es lo mismo que cuenta Céline, que las mujeres en Francia, en Sí, el las mismo flores en Sí. el fusil, ¿no? La guerra como gran París del espectáculo. 14, las mujeres tiraban flores, le daban besos a los heroicos soldados que iban a defender a la patria, pero que a poco de marchar empezaban a caer los obuses alemanes y empezaba la realidad de la guerra. Sí. Entonces la realidad es que toda guerra es muerte, es suciedad, es
aparte la realidad interna de los grupos, estaba ese sentimiento de aristocracia, de ser superiores al resto del mundo, pero cuando uno está dentro del grupo pasa que todas las miserias humanas perduran, como en cualquier grupo humano, y entonces están los celos, las peleas por protagonismo, las traiciones, la maledicencia, todo sigue siendo, o sea, uno ahí entiende que no es el capitalismo el origen de todos los males, sino que es la naturaleza humana. Es la condición humana. Es la condición humana. Entonces seguimos siendo tan ruines, por ahí tan generosos, pero también tan ruines como, y pasan las mismas cosas en cualquier grupo humano. Entonces todo eso, y después las muertes absurdas, muertes tontas. A vos se murió muy cerca alguien que, según tu libro, ¿no? Que vos apreciabas, digamos. Sí, muchos compañeros muertos, sí, cantidades. En Bolivia. En Cuba, también en Cuba. También. Y en Cuba en accidentes tontos, en peleas, y en Bolivia. Escenas, por ejemplo, estábamos en un pedido de instrucción en el monte y había bolivianos, un grupo de chilenos que venían del Partido Socialista Chileno, bolivianos en su mayoría estudiantes, un grupo que eran estudiantes de Geología de La Plata, éramos 3 o 4 argentinos, y entonces se hace una ceremonia de juramento, a iniciativa de Pombo y Benigno, donde se dice que hay que juramentarse a continuar la guerra iniciada por el Che, y que el que quiera puede, el que no esté convencido puede retirarse antes del juramento, pero después del juramento hay pena de muerte. Entonces, ante ese aviso aparece un chico chileno que tenía 18 años, que sufría mucho la vida en el monte, dice que se quiere retirar. Y entonces ahí teníamos como jefe del grupo de los chilenos a Elmo Catalán, que era un periodista y era mayor que el resto, que era un muchacho ya de cerca de los 40 años, que plantea que hay que fusilar al chico. Hay que fusilarlo, dice, porque no puede ser que el primer desertor sea un chileno. Bueno. Y entonces hace toda una campaña interna, casi política, hace arengas pidiendo el fusilamiento de Danilo, que se llama este chico. Y finalmente tienen que intervenir, los cubanos deciden que no se puede fusilar a nadie, con lo cual zafa este chico. Hay una cosa que me conmovió mucho en tu libro, cuando vos te planteas, me quedo o me voy, y tenías la posibilidad de volverte. Las cosas que te venían a la cabeza. Lo que tenía en la cabeza básicamente era la camaradería, porque en esa edad uno hace una camaradería muy fuerte, unos lazos de hermandad, y después de haber convivido con muchos durante mucho tiempo, es muy difícil, uno se siente, y además de hechos, si uno daba ese paso era un desertor, un traidor, claro, digno de la pena de muerte, un miserable. Entonces, primero hay que afrontar eso, decidirse a asumir la ruptura de ese compromiso, y el castigo moral de ser un desertor, de ser un traidor a eso, que por más que uno tenga toda la justificación, siempre eso se siente. Está. Y la vuelta a una cosa opaca, decís vos. Y la vuelta a la vida, bueno, pero ya vista como valor. Claro. O sea, hace poco leyendo a Eli Faure, en la historia del arte, dice que el bien más preciado, el logro más importante de la humanidad es la civilización, que es algo que no se ve, que lo damos por hecho y no reparamos en su importancia, pero es una construcción, esto de lo que Freud llamaba el malestar en la cultura, dominar los instintos para poder integrarnos socialmente y para poder realizarnos, y lo que nos abre la posibilidad de realizarnos, solo en la sociedad podemos realizarnos como seres humanos. Bueno, yo lo que lamento es que esto se acabe, y me imagino que los que están escuchando también. No saben cuánto les agradezco que hayan compartido este espacio, que nos hayan permitido
entender un poquito mejor todo lo que nos pasó en los 70. Me estoy refiriendo a 2 libros concretamente: Furia ideológica y violencia en la Argentina de los 70, de Daniel Mushnik y Daniel Pérez, que es quien nos acompañó hasta ahora, y Todos éramos hijos, de María Rosa Lojo. Ambos excelentes, los recomendamos. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a la misma hora, a las 14, en la 1110, en este programa que ustedes ya saben se llama ¿Por qué? Y sigan en la 1110 con La Vuelta al Dial en 80 minutos. The dreams that you dream of once in a lullaby.